Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el video número 3, ya en donde vamos a ver los últimos ángulos de la circunferencia que nos van faltando, llamados ángulos interiores y exteriores, y ojalá alcanzar a ver algunos ejercicios, ¿ya? Este va a ser el video número 3 que les va a servir para poder ayudarse a estudiar. Entonces, vamos a identificar lo que es un ángulo interior y exterior de la circunferencia. Comenzamos entonces. Tenemos los ángulos interiores, ya que voy a sacar algún lapicito que me pueda ayudar con esto. Tenemos una circunferencia de centro O, ¿ya? Y tenemos cuerdas que se intersectan en el punto E. Voy a delimitar, acá tengo una cuerda y acá tengo otra cuerda que se están intersectando en el punto E. Ese punto que está acá debería estar aquí. Estas cuerdas, al intersectarse, forman ángulos interiores que en este caso le vamos a llamar alfa, ¿ya? Este ángulo alfa, que vendría siendo el mismo ángulo alfa de acá, porque recordemos que los ángulos que están opuestos por el vértice tienen la misma medida. Entonces, estos ángulos interiores, ¿cómo los vamos a calcular? Entonces, la fórmula es esta que tengo acá, y la voy acá a encerrar para que podamos entender. Dice que la medida M es medida del arco BA, y acá voy a ayudarme con un lapicito más grueso, la medida del arco BA, este arco, más la medida del arco CD, este arco, dividido en 2, nos va a dar la medida entonces del ángulo alfa, el ángulo interior alfa, ¿ya? Eso vendría siendo entonces los ángulos interiores. Vamos a ver ahora lo que vendría siendo los ángulos exteriores, que por lógica es un ángulo que se encuentra fuera de la circunferencia. Tengo entonces ahora que entender que los ángulos interiores se dan por cuerdas y los exteriores se dan, en este caso, por secantes, o también se puede dar por secante y una tangente, ¿ya? Que vamos a ver en los siguientes ejercicios. Entonces se dice, voy a marcar acá, que tengo entonces la circunferencia del centro O y la secante AB, que son secantes, ¿ya? Y la secante DC, que va desde DC, que se intersectan en el punto E nuevamente, en el punto E, lo voy a marcar aquí, formando entonces un ángulo exterior, que aquí está, me quedo medio tapado, que es el ángulo alfa, un ángulo exterior. Entonces, y aquí lo voy a hacer con colores también, ¿ya? Voy a hacer de otro color. La fórmula en la que se encuentra acá y que estoy delimitando, dice que la medida del arco DA, y a mí me gusta llamarle, para que ustedes entiendan de mejor forma, la medida del arco mayor DA, es decir, este trozo más grande, esta porción más grande de arco, menos la medida del arco BC, este pedacito o este arco menor que le tiendo a llamar yo en mi diapositiva, dividido entre 2 me va a dar la medida del ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, en los ángulos interiores era la suma dividido entre 2 y acá es la resta dividido entre 2. Y no olvidar que en este caso es el arco mayor menos el arco menor. ¿Ya? Vamos entonces a practicar lo aprendido. Tenemos entonces el siguiente ejercicio, calcula el valor de X en cada caso, ¿ya? Me dan como dato la medida del arco CA. Entonces, si se fijan, tengo un ángulo exterior por fuera, por lo tanto, en este caso tengo que aplicar lo que sabemos de ángulos exteriores, donde tengo dos secantes, claramente, una que va de C hasta P, y la otra que va desde A hasta P, donde se intersectan en este punto, y aquí tengo un ángulo exterior. Entonces, me están preguntando cuánto vale este trocito que llamamos X. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es aplicar lo que ya sabemos. Nosotros sabemos que este ángulo, que se llamaba alfa, ¿ya? Este ángulo exterior, voy a cambiar ahí el lápiz,
Entonces sabemos que el ángulo alfa, que era un ángulo exterior, se obtenía de la medida del arco mayor. ¿Se acuerdan que les dije? Este que está acá. Le vamos a poner aquí arco mayor, o también llamado CA, menos la medida del arco menor, que le podemos llamar DB, pero en este caso es nuestra incógnita, es lo que nos están preguntando, dividido entre 2 nos daría el ángulo exterior alfa. Y simplemente ya reemplazamos ahora los datos porque ya los sabemos. Entonces, yo sé cuánto vale el ángulo exterior en este caso, que vendría siendo el ángulo exterior, que es 10, lo reemplazo acá, 10 grados. El arco mayor ya me lo dan, CA vale 80. Entonces, donde es arco mayor, reemplazo en 80, menos mi incógnita, que sigue siendo X, el arco menor. Todo esto dividido en 2 me va entonces a ayudar a obtener acá la incógnita X. Resolvemos mediante método de ecuaciones simples. Este 2 que está dividiendo a este lado va a pasar multiplicando. Me va a quedar 10 multiplicado en 2 es igual a 80 menos X mi incógnita. 10 por 2 me va a dar 20 y eso es igual a 80 menos X. Y para despejar la X me conviene entonces en este caso pasarla al lado izquierdo donde va a quedar positiva, ¿ya? Y así nos ahorramos problemas de los signos y todo eso. Entonces la X como está restando, al pasar al lado izquierdo va a quedar positiva, quedando en X. Y al lado derecho voy a juntar los números. Me va a quedar 80 y como el 20 estaba positivo, porque no tiene ningún signo delante, se asume que está positivo, va a pasar negativo, ¿cierto? O restando al otro lado. Finalmente, X, entonces me daría 80 menos 20 y eso me da el valor de 60 grados. ¿Ya? Entonces la medida angular de este arco pequeñito debe valer 60 para que su ángulo exterior valga 10. ¿Ya? Eso. Acá en la diapositiva que yo había preparado en la clase estaba explicado de mejor manera, ¿ya? Más bonito, donde yo le coloco arco mayor, arco menor, pero ahí para que se pueda entender y ahí le puedan colocar ahí un pausa y poder hacerlo. Ya, ahora tenemos un ejercicio, entonces este ejercicio está relacionado con claramente ángulos interiores porque tenemos cuerdas. Entonces voy a delimitar rápidamente las cuerdas. Una que se encuentra aquí y la otra se encuentra acá. Entonces, estas cuerdas me forman ángulos interiores y tengo que darme cuenta en los arcos que están relacionados. Entonces, en este caso, voy a marcar aquí, me da la medida del arco AE, es decir, esta porción de arco, y me da la medida del arco CD, esta porción de arco. Por lo tanto, el ángulo interior implicado en esto sería efectivamente el ángulo que me piden X. Si me hubieran dado la medida del arco AD y EC, entonces habría tenido que ser el otro ángulo, el correspondiente al ángulo interior. ¿Ya? Ahora bien, recurriendo entonces a lo que sabemos de ángulos interiores, ya voy a tratar de buscar ahí un lapicito más finito. Tenemos que el ángulo interior, en este caso X, es igual a la suma del arco AE, que en este caso vale 80, más la suma del otro arco, que en este caso ya me dan que vale 40, dividido entre 2. Entonces, este ángulo interior me va a dar 80 más 40, eso es 120 grados, dividido en 2. Finalmente, el ángulo X, 120 dividido en 2 me va a dar 60. Por lo tanto, este ángulo X vale 60. Y podemos saber muchas otras cosas. Podemos saber, por ejemplo, cómo está opuesto por el vértice, que este ángulo de aquí también vale 60. Y si nos llegasen a preguntar, por ejemplo, ya un ejemplo, no sé, ¿cuánto vale un ángulo Y?
que colocan en esta zona, nosotros podríamos simplemente saber que como esta parte de acá, esto forma un ángulo extendido, todo este pedacito nos tiene que dar 180. Entonces, si este pedacito equivale a 60, el ángulo I, por lógica, debería valer lo que le falta 60 para llegar a 180. Entonces, en este caso, valdría 180 menos 60. Y ahí entonces podríamos conocer cuánto vale el ángulo I. ¿Ok? Que sería entonces 120. Y como ese ángulo está puesto por el vértice, este pedacito también valdría 120. ¿Ya? Entonces, si se fijan, toda la circunferencia que está ahí debería darnos 360. ¿Ya? Eso es súper importante. Yo tenía este ejercicio más explicado de manera más bonita y sencilla en las otras diapositivas, ¿ya? Para que ustedes ahí lo revisen, pero es súper importante que puedan hacerlo solitos y solitas, ¿ya? Acá tenemos entonces la solución, como les dije, ya que está de manera más bonita, le pueden poner una pausa, no creo que este video dure tanto, ¿ya? Y les voy a dejar otros ejercicios para que ustedes puedan realizar. Acá claramente tenemos un ángulo exterior, entonces debemos utilizar lo de arco mayor menos arco menor, y ahí podemos ir sacando la respuesta, que la tenemos en pantalla. En este ejercicio tenemos que nos dar entonces cuánto mide el ángulo DEB, ojo este que está aquí, voy a tratar de marcarlo, el ángulo DEB, que mide 25, es decir, este en rojo mide 25, si está opuesto por el vértice, este ángulo que está acá, que sería inscrito, también valdría 25, y ahí la idea es que ustedes comiencen a relacionar todos los contenidos y puedan calcular la medida del ángulo COA, que vendría siendo un ángulo del centro. Ahí se lo dejo para que puedan estudiar, ¿ya? Ahí está la respuesta, la solución. Tenemos otro ejercicio para que también puedan realizar. Ya acá también tenemos que un ángulo del centro, ¿cierto? Tenemos un ángulo exterior. Tenemos la medida de arco de B, medida del arco acá. También tenemos la medida del ángulo central, que nos dan que es 110, ¿ok? Y podemos ahí hacer varias relaciones para poder obtener los resultados. Nos pregunta cuál es la medida del ángulo DEB, es decir, DEB nos preguntan por este ángulo exterior. Entonces ahí tenemos que relacionar todo para poder sacarlo. Yo acá les tengo ya la solución para que ahí lo pudieran saber cuánto valía. Pero la idea es que lo intenten hacer solitos y solitas. Ya esa es la mejor forma de estudiar matemáticas. Eso, chiquillos. No quería que el video durara tanto, ya traté de hacer lo mejor posible. Si hablo muy rápido, le ponen pausa, vuelven a regresar, ¿ya? Y que les vaya súper, súper, súper bien. Un abrazo, que estén bien, nos vemos próximamente en clases. Chao, chao.